Bueno, y en esta parte lo que vamos a hacer es trabajar un concepto que es sumamente importante para nosotros como profesores de historia, y es el que tiene referencia, por ejemplo, a cómo vamos a construir el pasado, cómo vamos a conocer esa construcción del pasado que van a realizar los estudiantes. En primer lugar, vamos a tener en cuenta que los estudiantes traen consigo ideas que se van a basar en su propia experiencia, y esto necesita un abordaje muy detenido, y además necesita la aplicación de una serie de procedimientos que, como estamos viendo a lo largo del curso, se van a relacionar tanto con habilidades históricas como con habilidades de pensamiento complejo, pensamiento crítico, que van a salir, van a aflorar, se van a evidenciar como una necesidad a cada paso del proceso. El estudiante, el niño, la persona que está estudiando historia, tiene una experiencia muy personal, muy concreta, muy relacionada con su presente en cuanto a cómo es que funciona el mundo y cómo es que las personas se comportan de acuerdo a unos estándares, de acuerdo a unas normas, de acuerdo a una vivencia de valores, a un sistema que impera en el momento histórico en el que nosotros estamos viviendo, el momento histórico en el que está viviendo la persona que está enfrentándose a este conocimiento. Esas ideas definitivamente para nosotros como profesores pueden ser muy útiles, ¿verdad? Tomamos como referencia, contextualizamos nuestras experiencias significativas para iniciar una sesión de clase, toman como referencia ese contexto real. Pero también cuando se trata de la enseñanza de la historia, esas ideas podrían no ser tan oportunas si es que no las encajamos correctamente dentro de un contexto de aprendizaje histórico, que es distinto de un contexto de aprendizaje de cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque esas ideas que van a funcionar bien en el mundo cotidiano no necesariamente van a tener la misma dinámica, no corresponden a la misma secuencia, a la misma contextualización, al mismo tiempo histórico, a la misma manera de considerar el tiempo histórico. Entonces, podríamos caer, sin proponérnoslo, podríamos caer en interpretaciones equívocas. El simple hecho de que estemos tratando con el pasado facilita ciertos procedimientos, pero también hay que tener en cuenta que el pasado, por ya no estar, ya no ser presente, nos puede llevar a ciertos conceptos erróneos. Por ejemplo, no podemos hablar de un concepto de primer orden, como en este caso el concepto soldado, el concepto agricultor, ¿verdad? El concepto trabajador, ese concepto que es tan amplio, va a cambiar. Va a cambiar con respecto a el momento histórico en el que yo voy a hacer uso de ese concepto. Por el hecho de que yo pueda preguntarle a mi estudiante si conoce el concepto de trabajador, el concepto de soldado, el concepto de agricultor, y él me responda según la experiencia de presente, que es lógica, es la única que tiene a la mano, es la única con la que me va a poder responder. Pero el hecho de que él me responda con esa experiencia no significa, ni yo debo asumir que significa que mi estudiante está plenamente preparado para interpretar ese mismo concepto en otros contextos históricos. Y ahí tenemos uno de los puntos de quiebre que va a ser sumamente importante abordar desde la enseñanza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reparar en que estos conceptos van cambiando a lo largo del tiempo. Los conceptos, los sistemas de valores, las normas de convivencia cambian porque se van a adecuar al tiempo. Por eso es que hablamos de una contextualización. Entonces, en este diálogo, que es un diálogo de presente y pasado, un niño del presente tiene que dialogar con el pasado, se le puede complicar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la libertad, el concepto de libertad va a variar, ¿no? Y aquí solamente para hacer el ejercicio pongo tres cajoncitos con tres ideas fundamentales. ¿Cómo se define, por ejemplo, el concepto de libertad en la Grecia de Aristóteles? Siglo V antes de Cristo. Va a ser muy distinto al concepto de libertad que se va a trabajar en Europa del siglo XVIII, concretamente en la época de Kant. La ética, la manera de abordar la ética va a ser distinta, la manera de interpretar la dinámica social es distinta, totalmente distinta. Los conceptos van a ser totalmente distintos. Y si traemos esa acotación a lo que significa en la actualidad la sociedad que vivimos en el siglo XXI y que ha sido definida desde el punto de vista de la filosofía y de la cultura como una sociedad posmoderna. Y tomamos uno de esos conceptos, por ejemplo, en este caso el de Sigmund Bauman, que nos habla de una sociedad que se caracteriza por la liquidez, es decir, por la dificultad de que las estructuras duren, son estructuras que parecieran ser líquido que transcurren entre nuestras manos porque no duran. Entonces, ayudan a alimentar ese concepto de cambio violento y brusco que estamos enfrentando cada día,
y ese paradigma de la incertidumbre que vivimos cada día, que nuestros estudiantes están creciendo dentro de ese paradigma, no podemos pretender asociar los conceptos que nuestro estudiante tiene presente con un proceso histórico que vayan a estudiar con nosotros. Por ejemplo, si vamos a estudiar la Edad Antigua, no podemos asumir que el mismo concepto que para el estudiante está siendo una vivencia encarnada en el presente, en la sociedad postmoderna del siglo XXI, no podemos asumir que le va a servir para interpretar la Edad Antigua o que le va a servir para interpretar un siglo XVIII, siglo de las luces, caracterizado también por mucha complejidad, por un dinamismo que sorprende a la gente que está viviendo en la época y que también maneja muchísima incertidumbre, pero que no es la misma que nosotros estamos analizando desde el presente. Entonces, llevado a una línea de tiempo totalmente simple, podríamos también hacer un trabajo en cuanto a la ubicación temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los problemas cotidianos que nosotros vamos a analizar tienden a ser muy profundos. Para que consideremos que es un problema que se puede analizar desde el punto de vista de una experiencia de aprendizaje, tiene que ser un problema complejo. Los estudiantes tienen ideas, tienen conocimiento sobre el pasado, pero no tenemos que dar por sentado que conocen absolutamente todos esos enfoques y todas esas perspectivas que se van a dar a lo largo del tiempo. Si creen, por ejemplo, que no podemos saber nada, a menos que hubiéramos estado en ese momento del pasado para verlo, para vivirlo, van a tener dificultades para entender cómo es posible que se haya producido ese hecho histórico y que tengan una visión histórica. Entonces, nuestro trabajo estará en ayudarlos a entender desde el presente una dinámica que se produjo en una época que ya no es presente, que ya no está. Aunque suene reiterativo, esta distinción es importante. Pensarán que, como no podemos volver en el tiempo y ver lo que sucedió, los historiadores deben estar tal vez especulando, adivinando, valiéndose de otros medios para acercarnos a una verdad que para ellos no va a ser tan verdadera. Entonces, podríamos caer en el tema de que nuestros estudiantes duden de ese pasado histórico y que piensen que puede ser producto de una invención. De hecho, para muchos hechos del pasado nosotros no tenemos todos los elementos, todas las piezas de ese rompecabezas llamado historia a la mano. ¿Por qué no tenemos a la mano todo eso? Porque ha sido parte de lo que se ha ido perdiendo con el paso de los tiempos. No todas las fuentes nos reconstruyen exactamente el hecho que vamos a estudiar. Entonces, si como profesores tenemos dificultades o no sabemos con qué ideas están trabajando nuestros estudiantes, estamos incurriendo en un doble error. El error del estudiante, pero tal vez un poco más complicado, el error de nosotros como profesores, que estamos asumiendo que el estudiante sí está interpretando y por lo tanto sí está comprendiendo. Entonces, si estamos en este doble error, estamos en un discurso diferenciado, ¿no? Una va a ser el proceso de mi estudiante que va por su lado, porque yo no estoy gestionando todos esos conocimientos, no estoy asegurándome si realmente tiene la idea que corresponde al tiempo histórico que estamos estudiando. Y por otro lado, tengo mi interpretación bastante simplista de que asumo que mi estudiante sí lo conoce. Y muchas veces se puede dar el caso de que ni siquiera nosotros como profesores pudiéramos tener todas las ideas encajadas y claras. Incluso cuando pensamos que estamos haciendo una diferenciación, ¿no? Una diferencia, los estudiantes simplemente pueden estar asimilando. Y de esto tenemos que tomar distancia. La historia no es solamente asimilación. La historia es una serie de procesos el conjunto, porque tampoco es sumatoria, tampoco es poner A al lado de B, al lado de C, es la interrelación que nosotros podemos lograr entre una serie de habilidades que vamos a desarrollar en nuestro estudiante. ¿Y de dónde van a recoger estas habilidades? Sus propias habilidades de pensamiento sumadas a aquellas habilidades históricas que nosotros como profesores vamos a lograr unificar. Vamos a hacer un diálogo con las habilidades del historiador y con las habilidades de pensamiento complejo que puede desarrollar nuestro estudiante. Fíjense, entonces tenemos un alto reto solamente en un pequeño concepto, que es cómo gestionar nuestro acercamiento al pasado. Si tuviéramos, por ejemplo, que trabajar una línea de tiempo, una coordenada, que ya sería la línea de tiempo y los dos ejes, el eje vertical, que en este caso lo estoy utilizando para los cajoncitos de la historia, y el eje horizontal que podríamos asimilar, que es el eje de la geografía, es decir, el lugar donde va a suceder un hecho histórico. Vamos a suponer que estamos analizando el concepto de libertad sucedido en un mismo lugar o en un mismo contexto. Entonces, tendríamos que trabajar primero el concepto de libertad en la época
en que queremos estudiar, por ejemplo, en este caso, en el siglo XVIII, según los conceptos kantianos, y recién en un segundo momento trabajar de una manera comparativa, analítica, inferencial, cuál es el concepto de libertad que se maneja en la actualidad. Desde distintas perspectivas, podría ser la perspectiva filosófica, podría ser la perspectiva de las leyes, la perspectiva de repente de un país que está atravesando determinados procesos, que seguía por tales códigos, países que seguían por constitución, países que seguían por otro tipo de normativas. Entonces, ¿cómo se interpreta el concepto de libertad en este presente que está viviendo el estudiante? Y después generar ese diálogo con esa época que nosotros estamos presentándole. De esa manera podemos asegurar una mayor posibilidad de logro de nuestra competencia histórica, de nuestras habilidades históricas, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con cualquier concepto de primer orden, por ejemplo, en este caso el concepto soldado. Así lo trabajemos, por ejemplo, como concepto abstracto, nosotros le podemos decir a nuestro estudiante, tú sabes lo que significa el concepto soldado y nuestro estudiante te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque tiene una aproximación y esa aproximación la tiene desde su experiencia cercana, temporal, tal vez contextualizada, dependiendo nuevamente de cuál sea la vivencia que le está tocando en el momento histórico que vive nuestro estudiante, ¿correcto? Y luego es que nosotros vamos a tener que analizar y brindar elementos de comparación para que pueda entender cómo se ejemplificaría el concepto soldado en la época en la que vamos a estudiar. Por ejemplo, este concepto suele ser muy utilizado cuando nos referimos a la Edad Media. Y cuando hablamos de la clásica Edad Media, y cuando hablamos del surgimiento de la caballería, entonces este concepto toma gran relevancia. La misión, las acciones, las actividades, las campañas, los juramentos, ¿no? La movilidad social que se puede lograr a partir de esta actividad de la milicia. Entonces, yo no puedo caer en una interpretación simplista asumiendo que porque mi estudiante conoce el concepto de soldado del siglo XXI, puede interpretar lo que significaban los compromisos a los que estaba sometido, las acciones, la implicación de su vida, de su familia, de su tierra, del lugar donde vive, de los beneficios en esta vida, en la siguiente vida, que están relacionados con el concepto soldado en la Edad Media, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es esto. Nosotros podemos estar explicando de la mejor manera, con las mejores fuentes, lo que significa la palabra soldado en el siglo XII, ¿no? Clásica Edad Media, pero en la mente de nuestro niño no necesariamente va a estar ese concepto de soldado. ¿Qué? Porque el simple hecho de que estemos trabajando con un concepto que no he verificado si es que el estudiante lo está contextualizando bien, podría llevarme a un error. ¿Cuál es ese error? Que mientras yo estoy concentrándome en esta imagen de gesta, ¿no? De los cantares de gesta, de la historia medieval, en la mente de mi estudiante podría estar otra imagen asociada a las funcionalidades, la velocidad de reacción, el tipo de combate que puede entablar un soldado, ¿no? Que en la Edad Media pues es cuerpo a cuerpo, en la Edad actual ya ni siquiera se habla de una guerra convencional, sino totalmente a distancia, que no necesitas ni siquiera ver la cara del enemigo, o sea, un concepto totalmente distinto de manera fáctica, pero también de manera emocional, o sea, va a haber un abordaje totalmente distinto en estos dos conceptos y eso no lo podemos perder de vista. Lo mismo va a pasar cuando nosotros queremos asociar al concepto campesino o al concepto agricultor. En la actualidad tenemos un concepto, pero si nosotros queremos trabajarlo a lo largo del tiempo, recordemos que la agricultura es uno de los grandes estándares, por denominarlo, de medición de todo lo que va a ser el progreso y se va a medir a partir de las actividades económicas y en las sociedades, en la geografía en que nosotros lo vamos a querer analizar con nuestros estudiantes, tenemos que hacer el detalle, la descripción, si es posible trabajar con pinturas históricas. En este caso yo estoy trabajando solamente con imágenes generadas por inteligencia artificial para que nos sintamos muy libres de utilizarlas y que no tengamos ese problema eh, de la autoría, ¿ya? Pero si se puede utilizar también imágenes como fuentes históricas, sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces,
De la misma manera que yo tenía que asegurarme de que el chico maneje el concepto de libertad, ya sea en la época de Aristóteles, si voy a trabajar edad antigua, en la época de Kant, si voy a trabajar siglo XVIII, o en la edad actual, de la misma manera tengo que asegurarme de que en la mente de mi niño va a estar el contexto en el que funcionó tal concepto de primer orden histórico. Este va a ser un gran paso, queridos profesores, para asegurar que nuestro mensaje está llegando y que el estudiante puede construir conocimiento histórico a partir de aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Como decíamos en el otro caso, que el estudiante puede sentir que si no hay una correspondencia, no logra hacer esa correlación, podría pensar que todo es parte de una invención, o que de repente hay por ahí una serie de artilugios, o que se puede explicar el pasado de una manera pues más ligada a la adivinación que a una teoría histórica, y eso sería terrible. Entonces, nosotros tenemos que asegurar ese proceso. Si logramos asegurar ese proceso, con toda seguridad vamos a poder empezar de una manera correcta el camino hacia la formación de conocimientos históricos en nuestros estudiantes. ¿A partir de qué? Del pensamiento histórico. Vamos a seguir más adelante con más contenidos en este curso.